Vale, pues lo que voy a estar explicando ahora van a ser imbalances. Vale, también se le puede llamar acción ineficiente del precio o hueco o gap, ¿vale? Hueco sería en español, gap en inglés, por si lo veis por ahí. Veréis que la abreviatura que utilizamos muchas veces es IM de imbalance, ¿vale? Cuando veáis los PDFs. Y con este tema teníamos una relación de amor-odio. Y porque al principio, bueno, supongo que hay mucha gente que traía Smart Money, que a lo mejor conoce los imbalances. Ponedme en el chat de antemano, ¿quién conoce los imbalances? ¿O quién no los conoce? Quien no los conozca que ponga no, para saber más o menos cuánta gente sí y cuánta no. No, no, no. Vale, bastante sorprendente. Ok. No. No, no lo Vale, vale. conozco, Alex. ¿Qué es? Vale, a Estefan, a ti te lo explico ahora. Vale, genial. Pues me ha sorprendido bastante. De hecho, pensaba que la mayoría sabrían estos conceptos básicos. Pero bueno, pues genial, lo voy a explicar desde cero igualmente, lo iba a hacer igualmente desde cero. Entonces, un imbalance es una acción ineficiente del precio y como he dicho, teníamos una relación de amor-odio porque cuando la intentábamos utilizar al principio no conseguíamos dar con algo que se repitiera muchas veces. Los que sí conocéis imbalances, sabéis, ahora lo estaré explicando, pero sabéis que mucha gente tradea el 50%, mides el imbalance y tradeas el 50% de ese imbalance y ahí buscas entradas. Esto genera un problema porque está testeado tanto por Wakar, por Wally, por Estefano y por mí. Genera un problema y es que sí te da ciertas oportunidades de trade y sí muchas veces el mercado será un reverso. El problema es que no es consistente y al final cuando no es consistente no te da esa seguridad a la hora de poner el trade. Y tampoco es consistente con su stop loss, porque cuando tienes ese hueco del mercado no sabes exactamente dónde posicionar tu stop loss, lo cual lo dejamos incluso un poco de lado durante un tiempo, luego lo volvimos a incorporar y ahora digo amor-odio por eso, porque ahora es necesario para nuestras entradas, ¿vale? Lógicamente, ahora lo voy a estar explicando, no el imbalance solo de por sí, sino tiene que estar alineado con otras confirmaciones, ¿vale? Pero ahora es necesario. Entonces, genial. Voy a hacer un pequeño gráfico, ¿vale? De oferta y demanda de economía básico para que todo el mundo entendáis un poco el desequilibrio del que hablo cuando se habla de un imbalance, ¿vale? Entonces, supongamos que esto es una gráfica de calcetines, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener el precio y aquí la cantidad. ¿Vale? Esto ahora mismo no tiene nada que ver con trading, simplemente oferta y demanda básica. Entonces, tenemos, voy a cambiar de color, ¿vale? Voy a tener mi oferta, voy a tener mi demanda, ¿vale? Entonces, si yo tengo un precio, ¿vale? Luego entenderéis por qué lo estoy explicando así. Si yo tengo un precio de, vamos a poner $100 por calcetín, ¿vale? Lógicamente, la cantidad de gente que me va a comprar ese calcetín va a ser muy baja, ¿vale? Si yo pongo calcetines a $100, lógicamente no más de una persona, y seguramente no entienda mucho de calcetines, te los compraría, ¿vale? Entonces, en cambio, si yo los pongo a €1, a $1, una gran cantidad de gente te los va a comprar, ¿vale? Por lo menos más de 100 personas te comprarían esos calcetines, porque ahora están a un precio muy bajo, ¿vale? Simple oferta y demanda. Entonces, ¿cuál es este problema? El problema es que se genera un desequilibrio en el precio. ¿Por qué? Porque si ahora, eso sería en el lado de la demanda, si ahora vemos desde el punto de vista de la oferta, ¿vale? Lógicamente,
El otro desde un punto de vista de demanda. Desde un punto de vista de oferta, si yo soy la compañía que vende o la empresa que vende calcetines, yo voy a querer venderlos a 100 euros, ¿vale? Porque sé que así es como mayor ganancia voy a tener, ¿vale? Lo único, aquí se me ha ido un poco el esto, básicamente esto tiene que caer al mismo punto, ¿vale? Se me ha ido un poco el esto, pero bueno, da igual. Entonces, lógicamente, la compañía, la oferta va a querer venderlo a 100 euros. Y por el otro lado, exactamente igual. En cambio, no van a querer ofertar esa compañía los calcetines a 1 euro porque saben que a la compañía en sí luego le tiene que añadir costes, le tiene que añadir salarios, ¿vale? Todo el coste que tiene al final una empresa. Entonces, cuando se generan este tipo de disparidades, hay un punto de equilibrio donde la oferta y la demanda se juntan, que es este de aquí. ¿Vale? Aquí ese punto es el punto de equilibrio. ¿Vale? Ahí es donde oferta y demanda están en un punto óptimo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando aquí había esta disparidad, ¿vale? Lo que se genera es un exceso. ¿Vale? O en inglés, o si alguien lo estudia en inglés, se llama surplus. ¿Vale? Entonces, ese exceso de entre la oferta, lo que se quiere ser ofertado y lo que se ha demandado, se llama exceso de oferta. ¿Vale? Pero luego, por el otro lado, ocurre lo mismo, ese desequilibrio. ¿Vale? Entonces, ocurre un desequilibrio por el lado de la demanda, en que genera un exceso en demanda. ¿Vale? Entonces, al final, el punto acaba juntándose en ese punto de equilibrio o punto óptimo. ¿Vale? Todo el mundo ha seguido el gráfico, es básico de lo que es oferta y demanda de economía. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo aplicamos esto con el tema de imbalances? ¿Vale? Vamos a explicar eso ahora. Ya lo entenderéis por qué. ¿Cómo lo correlacionamos con el trading ahora? Vale, supongamos que esto es un gráfico de H4, ¿vale? Y yo tengo una vela, tengo otra vela y tengo otra vela. ¿Vale? Desde un punto de vista H4, yo voy a tener la vela 1, la vela 2 y la vela 3. Son 3 velas seguidas a la baja. ¿Vale? Entonces, desde esta temporalidad no vamos a ver absolutamente nada ahora mismo, luego os explicaré cómo verlo, pero tenemos que entender que desde un punto de vista fractal del mercado, si ahora pensamos en M15, ¿vale? Sabemos que esas velas de H4, esas mechas que vemos, lo que son es el precio subiendo y bajando, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando el precio sube y baja? Significa que es eficiente. Cuando yo veo el mercado haciendo ese order flow o ese movimiento de lower highs y lower lows, es simple oferta y demanda. Es demanda aquí, oferta. Demanda, oferta. ¿Vale? Porque cualquier mercado del mundo, da igual que sea el de trading, da igual que sea lo que vendas, tiene que haber una demanda para que haya una oferta y tiene que haber una oferta para que haya una demanda. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? En esta vela H4, cuando nos metemos en M15, vemos una acción del precio eficiente, ¿vale? Desde ese punto de vista. Pero ahora ocurre algo y es que cuando llega la vela 2, vemos como el precio cae de forma rápida, generando el hueco que estoy mencionando anteriormente o esa ineficiencia, y luego cuando llega aquí vuelve a ser eficiente y continúa
para abajo. ¿Vale? Entonces, este área que se genera de aquí a aquí es lo que nosotros vamos a llamar imbalance o acción ineficiente del precio. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahí? Ahí lo que ha ocurrido, y por eso ahora me vais a entender con el gráfico arriba, es que no hemos tenido un mercado eficiente, porque no hemos tenido la oferta-demanda, oferta-demanda, oferta-demanda que debería tener el mercado. Aquí lo que has tenido es una inyección de volumen en el que los vendedores eran tan fuertes, ¿vale? Fuertes vendedores, un volumen muy grande de vendedores, el cual la demanda no ha podido soportar. Entonces, los vendedores en ese sentido, por decirlo así mal, se han comido a los compradores generando esta ineficiencia del precio. Entonces el precio cae de esa forma. Y luego volvemos a tener una acción eficiente. Oferta, demanda, oferta, demanda. Pero se genera ese hueco en el mercado que es una acción ineficiente. Esta zona va a actuar como un imán en el futuro, ¿vale? Porque como este mercado es por norma general eficiente, estos niveles de aquí de imbalance se van a tener que llenar. Entonces sabemos que va a actuar como un imán. Lo que estaba diciendo, para los que no conocen imbalance, si veis al principio este bloque estaba mencionando lo del 50% que habréis escuchado. ¿Qué ocurre? Mucha gente que tradea Smart Money, nosotros al principio cuando lo estábamos testeando, mides con un Fibonacci de ahí a ahí, ¿vale? O sea, de donde se genera ese pequeño gap, que ahora os enseñaré ejemplos, pero donde se genera ese pequeño gap o ese imbalance, lo mides con un Fibonacci y el punto medio del 50%, ¿vale? Eso es lo que me refería que mucha gente tradea, ¿vale? ¿Cuál es el principal problema de esto? Es verdad que suele dar reacciones y a veces las da, pero no es consistente. Primero, porque ¿dónde te pones el stop loss? Al fin y al cabo, si vas a tradear desde este punto, te lo pones aquí, 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 aquí. Entonces, desde un punto de vista técnico, no acabas de encontrar una lógica de ponerle el stop loss. Algo que vais a ver es que si algo Estefano y yo en ese sentido somos obsesos, es de que primero no nos gusta perder dinero, imagino como cualquiera de aquí. Y lo segundo, todo lo que yo he aprendido lo he estudiado en el mercado para ver qué ocurre de forma consistente y que yo puedo entender todo lo que ocurre. Lógicamente no voy a poder entender el 99% o 100% de las cosas que ocurren, pero te puedo decir que puedo entender un 80 o incluso te diría un 90% de los movimientos que ocurren en el mercado. Otra cosa es que los coja todos no los cojo aún, un día sí los acabaré cogiendo, pero ese entendimiento luego da lo del backtest de lo que hablaba al principio de esta llamada. Entonces, el 50% nosotros no hemos encontrado que sea rentable, entonces lo vamos a acabar tradeando de otra manera, ¿vale? Entonces ahora mismo lo explicaré luego, pero ahora mismo tomar nota un poco de eso, para que sepáis un poco que en Smart Money hay gente que tradea el 50%, pero que nosotros no lo encontramos rentable. ¿Vale? Entonces, pues hasta ahora decidme en el chat, ¿está quedando todo claro lo que voy explicando? Vale, genial. Entonces, nada, lo que hay que entender es que cuando vemos este tipo de movimientos rápidos, ¿vale? Ahora, cuando veamos este tipo de movimientos que son acciones ineficientes del precio, estas zonas van a actuar como punto de interés cuando lo juntemos con los IFCs, ¿vale? Entonces, ahora lo explicaré. Entonces, ahora, eso era simplemente para explicar el imbalance. ¿Cómo lo vamos a aplicar? El imbalance en sí, hasta lo que sabéis ahora. Hasta que Estefano ahora luego os explique otra cosa. Un segundo. Vale. Supongamos que tenemos este tipo de estructura, por poner un ejemplo, ¿vale? En el cual yo tengo
un lower high, que ha creado un lower low, ¿vale? Y ahora aquí este precio llega a este punto de interés, ¿vale? Mercado viene, toca, genera otro nuevo lower high que crea otro lower low y ahora ocurre esto. Estoy haciendo un poco exagerado para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Entonces, y luego a lo mejor tenemos un par de velas alcistas y luego otra vez hacia abajo. Vale, ¿qué ocurre? Cuando vemos este tipo, simplemente estoy representando con velas lo que había dibujado aquí en negro, ¿vale? El lower high, lower low, ¿vale? Cuando vemos este tipo de estructura, ¿vale? ¿Cómo voy a aplicar el imbalance? Como yo lo estaba explicando, es que tenemos 3 velas aquí, seguidas en color rojo, de forma agresiva, que generan ineficiencia y van a generar un hueco. ¿Por qué un hueco? Porque al final de ahí vais a ver que el imbalance podemos llegar a tener hasta 40, 50 pips de imbalance. ¿Cómo lo vamos a aplicar nosotros? Ahora lo vamos a aplicar con nuestros IFCs. ¿Vale? Estefano, el siguiente bloque os cambiará un poco la perspectiva del color de la vela, lo voy adelantando, pero ahora mismo que lo entendáis así, ¿vale? Entonces, esta, como recordaréis en los IFCs, es la última, ¿vale? Es la última zona de compra antes de que las ventas entraran de forma agresiva. Lo cual, recordar que hay ahí, sabemos que hay muchas órdenes. Todo esto son órdenes de compra que en estos momentos están en negativo, ¿vale? Entonces, tengo que tener, ¿vale? Recordar, tengo que tener ese hueco. Voy a dibujarlo aquí. Tengo que tener ese hueco de mercado ahí. Ese imbalance, ¿vale? ¿Por qué? No tengo que tener simplemente esta acción eficiente que tendríamos de vela, 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 ¿vale? En la que simplemente este punto de aquí mitiga esa vela de ahí. ¿Por qué? Porque cuando se ocurre esta mitigación o esta mechita toca ese otro punto, lo que está haciendo es, en una temporalidad más pequeña, recordar, para que quede claro, es M15 lo que está haciendo es hacer un punto eficiente. Viene, toca, cierra las órdenes de compra que habían quedado abiertas por estas zonas, las cierra y para abajo. Entonces hay oferta, demanda, oferta, demanda, oferta, demanda, ¿vale? Cuando yo tengo este hueco de mercado alineado con un IFC y alineado con un punto estructural, voy a ponerlo, por ejemplo, de color así, naranja mismo, ¿vale? Sabemos, ¿vale? Que ahora nuestro IFC, que es este de aquí, sabemos que nuestro IFC este de aquí, en este caso el verde, va a tener una gran validez, ¿vale? Porque sabemos que hay órdenes de compra abiertas y con el proceso de mitigación que os hemos enseñado, sabemos que cuando el precio venga a cerrar este imbalance, que es este área de aquí, porque aquí nos habían cerrado, vendrá, tocará, hará nuestro proceso de mitigación, ¿vale? Y continuará su curso a la baja si es de verdad, verdaderamente un IFC o una vela institucional, ¿vale?
Ahora en el siguiente bloque, como ha dicho Estefano, y luego yo estaré explicando cómo entrar en esos puntos en una temporalidad más pequeña, en un lower time frame, porque de esa manera luego reduciremos el stop loss, ¿vale? Ahora mismo lo estoy enseñando simplemente como si viniéramos al imbalance. Queremos un cierre de imbalance completo, ¿vale? Otra cosa importante, voy a dibujarlo aquí. Si yo tengo esta vela y tengo esta vela, vela de compra y vela de venta. Vais a ver a veces que vais a tener esto. ¿Vale? Entonces veréis que tenéis un hueco de aquí a aquí. ¿Vale? Ese es el hueco que llamamos imbalance, que esté alineado, recordad, lo repito otra vez, con un IFC. ¿Vale? Y ahora me diréis, vale, ¿cómo es válido? Personalmente, nosotros la mayor consistencia y validez es cuando el imbalance es cerrado por completo. ¿Vale? Cuando viene a cerrar todo el imbalance, todo este hueco que tenemos aquí. Hay veces que viene el precio justo al abierto donde abriría el imbalance y cae, sí. Ha ocurrido y me ha ocurrido muchas veces. Y el trade lo pierdo. Pero tuve que elegir, o otra cosa es, ahora porque estamos pensando que es, vale, muy buena pregunta, ¿puede ser cualquier temporalidad gráfico? Sí, y lo iba a decir justo ahora. Ahora porque estamos pensando que esto es un gráfico de H4, ¿vale? Cuando lo estemos mirando en gráficos de M1, ¿vale? Que va a ser igual, os enseñaremos con ejemplos. Aquí es donde va a venir un poco una decisión personal, porque cuando veáis que el stop loss, si entras desde aquí, es 0.7 pips, ¿vale? Yo personalmente no tradeo con 0.7 pips, ¿vale? Entonces, si pienso en una manera lógica de inflar mi stop loss. Y la manera lógica de inflar mi stop loss muchas veces es voy a coger el imbalance desde la entrada y de esa manera tener 1.5, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esa sería la opción. Pero si está, eso sería en M1, ¿vale? Esto sería en M1. Si estamos pensando desde un punto de vista H4, H1, etcétera, siempre al cierre. Y aquí, ¿vale? Recordar que como IFC, nuestro punto de interés comienza en el IFC, si os acordáis, lo que nosotros llamamos como POI, ¿vale? Entonces queremos que el precio entre en este nivel, o por lo menos toque ahí, y luego buscaremos temporalidades pequeñas, si eso es H4, ¿vale? Porque, otra cosa importante, esto es una vela H4, la verde, ¿vale? Entonces, esa vela H4, para los que tenéis un poco más de experiencia, vosotros vais a saber que dentro hay otro tipo de estructuras, ¿vale? Y tendrás M15, por ejemplo, y a lo mejor M15 te presenta dos imbalances dentro de la vela H4. Entonces, a lo mejor te presenta un imbalance de aquí a aquí y luego tienes el del extremo de ahí a ahí, ¿vale? Entonces, ahora los que conocéis un poco Smart Money, los que no os acordaréis también de ayer, por eso me refería que cuando uno va a generar su entrada, os acordáis que yo decía, muchas veces entraba en el IFC, entraba aquí, que es en el abierto, y otras veces entraba en el 50%. Las veces que entraba en el 50%, y esto los que traíais el Smart Money 100% lo habéis hecho, no tiene una razón lógica. Te dicen que es donde la mayoría del volumen sienta en el 50%, pero no tiene una razón lógica, porque la única razón por la que yo lo hacía era porque sabía que si me iba al 50% de la vela, las veces que me tocara, reducía mi stop loss de toda esta zona, lo reducía a solo esta zona, porque el stop loss tiene que estar por aquí encima. ¿Vale? Entonces simplemente lo hacía por eso, por reducir mi stop loss. Entonces dejar de tener 20, 25 pips y empezar a tener 10, 15, por ejemplo, dependiendo del par. ¿Vale? Pero no tiene una razón lógica. Entonces, lo que pretendo explicar con esto, ya lo veremos, es que dentro de este IFC, luego vas a tener, si es de H4, va a haber temporalidades de M15, M5,
o incluso M1, que lo vais a ver, que tengan sus imbalances por aquí, en el que no haya eficiencia en el precio. Entonces, ahí vendrá el siguiente bloque, ¿vale? En cómo perfectamente entender, una vez entra dentro del IFC, qué voy a buscar aquí en una temporalidad de M1 para tomar la entrada y así reducirme al máximo este stop loss, ¿vale? ¿Todo el mundo me está siguiendo? Genial. Ahora es un poco de teoría, pero lo enseñaremos ahora en el gráfico. Vale, entonces, de momento, en el tema teórico, todo el mundo le ha quedado claro, ¿verdad?